Las cerradas selvas del norte del Perú, donde nace el río Amazonas, forman una de las regiones más pobres y olvidadas del planeta. Escasa población indígena, unas 50.000 personas repartidas en 55.000 kilómetros cuadrados, permanece sumida en un atraso crónico. Dentro de las graves carencias sociales que sufre esta vasta zona, la asistencia sanitaria se reduce a pequeños puestos de salud a cargo de una partera o un enfermero, supervisados periódicamente por un equipo volante de Médicos Sin Fronteras. Durante mes y medio de travesía por los interminables meandros de los ríos que dan origen al Amazonas, el barco de Médicos Sin Fronteras visita centenar y medio de aldeas. Es una tarea dura y sorda, ajena a la atención que disfrutan los equipos de ayuda humanitaria en las situaciones de crisis políticas o desastres naturales. Aquí las jornadas resultan interminables para un grupo humano reducido, confinado en el pequeño recinto del barco, que se enfrenta cada día a los mismos problemas, trabajando con entusiasmo, conscientes de ofrecer la única posibilidad de asistencia médica para miles de familias campesinas. Sin embargo, esta forma de ayuda humanitaria encuentra serias dificultades para su financiación, porque la miseria y el sufrimiento causados por las grandes catástrofes provocan inmediatamente movimientos de auxilio. Sin embargo, la pobreza y el atraso crónicos no despiertan en el público los mismos sentimientos de solidaridad y de urgencia, sino que se asumen como algo inevitable. Las visitas de este barco, financiado por la ayuda humanitaria española y que dentro de pocos días pasará a depender de Cáritas, son tan escasas como distantes e inaccesibles resultan las aldeas ribereñas. Pero su llegada a cada uno de los pueblos aporta una dosis de seguridad y esperanza, además de los medicamentos indispensables. El proyecto, solamente en recorrerlo tardamos 40 días, la única manera de hacerlo es por barco y muchas veces por una lancha pequeñita y nos cuesta 3 días llegar a un pueblo. Entonces, bueno, es muy costoso para la cantidad de gente que vamos a atender, a veces 2 familias, a veces una sola. El cruce de datos entre medicina y estadística resulta fatal para estas gentes. En un país pobre como Perú, los magros presupuestos de la sanidad pública son absorbidos por los grandes centros urbanos plagados de problemas sociales. La lejanía y la dispersión de la población amazónica dificulta la atención médica y encarece sus costos, determinando que sufra, si no el olvido, sí la impotencia de una administración estatal falta de medios. La economía de pescadores y campesinos tampoco les permite hacer muchos gastos. Cuando alguien enferma no pueden trasladarlo hasta algún lejano hospital o ir en busca de un médico. Ni siquiera pueden pagar las medicinas de uso más corriente porque apenas logran arrancar de la tierra y el río los alimentos de cada día. Creo que a pesar de no estar en una situación de emergencia galopante aquí, hay una situación de emergencia de todos modos. ¿Por qué razón? Nuestra gente tiene un quehacer de subsistencia. Nuestra gente sobrevive en condiciones muy difíciles. La aldea de Ancash, en la cuenca del Puinagua, cuenta con 142 vecinos que ni siquiera disponen de una partera con experiencia. Enseguida corre la voz de que han llegado los médicos y los pacientes acuden al embarcadero. La mayoría mujeres, embarazadas con miedo o madres de niños enfermos. Se abre consulta en la sala de curas del mismo barco para atender los casos más urgentes o simplemente para tranquilizar a los más impacientes. Pues aquí en sanidad falta, mucho personal porque faltan médicos, faltan enfermeras, porque aquí los pobladitos, el único medio de comunicación es la vía fluvial. Entonces es muy difícil de llegar. Incluso cuando alguien se pone enfermo, hasta que llega a un hospital, pues pueden pasar días y días. Algunas personas que acuden en busca de consejo médico necesitan más consuelo que fármacos, y junto al diagnóstico o las medicinas, a nadie se le niegan unas palabras de aliento que suelen obrar milagros. Aguántate un poquito. Y cuando quiera llorar, llora, pues. Aquí tiene bastante espacio, gritar, grita. Nadie te va a prohibir, ¿eh? ¿Ya? La consulta es siempre gratuita, pero como en todos los pueblos del mundo, quien puede muestra su agradecimiento con algún fruto de la tierra. Solamente que algo me des para el cansancio, nada más. Eso hay que pedírselo a Dios.
La visita médica es un pequeño acontecimiento local que rompe la rutina diaria y siempre produce expectación y curiosidad, sobre todo entre los más jóvenes. Los casos más graves de cada aldea son atendidos a domicilio, aunque estas visitas no constituyen el principal objetivo de la misión de Médicos Sin Fronteras, cuyo equipo debe ocuparse sobre todo de coordinar el trabajo de los grupos sanitarios locales. Los centros de salud que se han creado en las aldeas disponen de una mínima estructura. Generalmente un pequeño local atendido por algún miembro de la comunidad al que se ha dado una formación elemental para que pueda practicar pequeñas curas de urgencia y distribuir entre la población las dosis de sales contra la deshidratación o algunos medicamentos básicos. Cuando se produce la visita médica, el centro de salud se convierte en ambulatorio y hasta él acuden cuantos sufren alguna dolencia. La consulta es muy importante porque las precarias condiciones de vida pueden hacer que cualquier pequeña infección degenere y se convierta en un problema grave. ¿Los pulmones? Sí, exactamente, sí, estoy sintiendo todo el día. A ver, ¿ese dolor cuándo es? ¿Cuando tú estás descansando? Sí, a todo momento. A todo momento. Los pacientes más frecuentes son las mujeres y los niños, porque pese a los planes de control de natalidad, los embarazos se suceden uno tras otro desde muy temprana edad hasta el agotamiento físico de las mujeres que envejecen prematuramente. La maldición de la pobreza se completa con unas cifras altísimas de mortalidad infantil. 7 son. Y con este 8. ¿Todos te viven? No viven. ¿Cuántos murieron? 3. Cae la noche sin que el trabajo haya terminado. El equipo acepta la hospitalidad de los campesinos, pero prefiere dormir en un porche que siempre resulta más fresco que el interior de la casa. Quedarse en vez de volver al barco es también una forma de crear lazos de amistad. Mientras se preparan los mosquiteros, un grupo de aldeanos viene a pedir un favor. Hace 4 días que el generador eléctrico no funciona porque el gobierno se ha retrasado en el envío de combustible. No es un problema difícil de solucionar. De los tanques del barco se saca la ambicionada gasolina. 5 litros suponen 4 horas de luz para el pueblo. El generador arranca otra vez y la mecánica obra el prodigio de iluminar la noche amazónica, permitiendo a las gentes cocinar, leer o hablar mirándose a los ojos. Poco antes del amanecer el barco vuelve a ponerse en marcha. Se trata de aprovechar al máximo las horas de sol para avanzar entre los interminables recovecos del río Puinahua. El trabajo comienza muy temprano. Antes de las 7 de la mañana quedarán dispuestos los papeles y preparadas las medicinas para la jornada. Aunque cambie el escenario, para el equipo de Médicos Sin Fronteras y Cáritas será un día como cualquier otro, con las mismas rutinas de las que depende buena parte del bienestar de la población local. En el centro de salud de la aldea de Bellavista se repasa el censo de mujeres, controlando la marcha de cada uno de los embarazos. La partera local registra la evolución de cada caso con ayuda de unos dibujos que representan todos los síntomas posibles. En cada caserío hemos aprovechado los recursos que tenían. Eran mujeres que toda la vida han sido parteras, toda la vida han atendido, y les faltaba la instrucción, un poquito de ciencia, un poquito, entre comillas, ¿no?, dentro de las posibilidades que tienen. Son reconocidas ya por la comunidad. El hecho de que nosotros vengamos, nos dirijamos a ella, veamos cómo explorar a las mujeres, eso les da un espaldarazo de confianza a ellas mismas. Cada día se visitan 3 o 4 aldeas. Navegar entre cada punto de destino, como media durante 1 hora, supone interrumpir la actividad con momentos de descanso. Las pequeñas travesías se dedican a comer, leer o charlar, aunque también haya que emplearlas en acondicionar el barco cuando se entra en zonas castigadas por la llamada manta blanca, bandadas de insectos minúsculos cuyas picaduras producen fuertes irritaciones cutáneas que aquí llaman el bola bola. La constante amenaza de los insectos se suma a las incomodidades del clima. En esta época el calor siempre húmedo se hace más insoportable por las continuas tormentas.
Las lluvias torrenciales forman parte del paisaje habitual, condicionan el ritmo de trabajo y acentúan los riesgos de enfermedades endémicas, especialmente entre los niños. En esta zona, las enfermedades más frecuentes que tenemos son las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas. Y el grupo que más se afectan son los niños. También otro problema que nos significa a nosotros y vemos frecuentemente son los embarazos a corta edad en las mujeres, porque siempre encontramos casos de 14 años para un primer embarazo, y eso significa un alto riesgo tanto en el parto como en el puerperio. Además, las mujeres tienen un promedio entre 10 y 12 niños. La exuberante naturaleza amazónica no ha sido, sin embargo, generosa con las gentes de la selva. La tierra es de escasa fertilidad y se agota al cabo de pocas cosechas. Pese a la abundancia de lluvias, falta el agua potable. Ni siquiera la que trae el río de color chocolate permite que la ropa lavada quede limpia. Lejos de ser los reyes de la naturaleza, los indígenas son sus esclavos y sobreviven condenados a una insuperable pobreza. Así, la salud de estos pueblos ha pasado a depender de la caridad internacional, de una ayuda humanitaria que apenas alcanza a cubrir los mínimos imprescindibles.